Alberto. Qué gusto enorme recibir a la asesora jurídica de la Presidencia de la República. ¿Cómo le va? Ante todo, ¿no? Es vista la doctora Karen Sichel como uno de los rostros que más impulsa, que más fuerza le da a este tema, ¿no? Y nosotros, este medio de comunicación, también estamos, pues, motivando a que los ciudadanos lean, ¿no?, el contenido de estas 8 preguntas, porque es importante también ejercer un voto razonado, ¿no?, al igual que en el tema del escogitamiento de las autoridades de los gobiernos locales. Pero la pregunta que salta por su propio peso, doctora, es básicamente ¿cuál es la motivación principal del régimen para impulsar este referendo constitucional? Bienvenida en domingo. Muchísimas gracias y también les agradezco por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Hablando de algo tan importante como es la consulta. Finalmente, como usted ha dicho, el 5 de febrero, en menos de un mes, los ecuatorianos vamos a tener la oportunidad de decidir respecto de 8 preguntas. 8 preguntas que tienen algo en común. Van a reformar la Constitución, es decir, van a reformar nuestra norma jurídica más importante y traen cambios estructurales al país, cambios que escapan la coyuntura, cambios que van a quedarse en nuestro ordenamiento jurídico para la posteridad. Entonces, ¿cuál es la motivación de hacer esta pregunta? La motivación de hacer esta consulta es darles a los ecuatorianos y a las instituciones herramientas para luchar contra el crimen organizado en sus diferentes formas, contra la corrupción, contra la narcopolítica, contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, contra la minería ilegal y también, a su vez, proteger a nuestras instituciones democráticas de los delincuentes, proteger a nuestro medio ambiente de los criminales que se benefician de nuestros recursos naturales y, sobre todo, darnos más seguridad a los ecuatorianos. Claro, importante, ¿no? Son temas fundamentales. Ahora, yo me imagino que ustedes, por supuesto, ¿no?, desde la orilla del régimen van monitoreando, ¿no?, cómo son las reacciones ciudadanas. ¿Qué nos puede comentar con respecto a eso? ¿Cómo ven la motivación, la forma? Porque aquí también somos tan megadiversos, ¿no? Lo lindo del Ecuador es aquello, el tener un conjunto de rasgos tan diferentes, ¿no?, por región, por ciudades, por provincias. Pero ¿qué es lo que más perciben ustedes en los recorridos que los distintos actores gubernamentales hacen cada semana? Creo que los ecuatorianos están cansados de los políticos de siempre. Yo noto ese desencanto de los ecuatorianos con la política en general. Entonces, cuando nosotros les comentamos sobre las preguntas de la consulta, que por ejemplo buscan reducir el número de movimientos políticos o buscan reducir el número de asambleístas o buscan eliminar el sistema de designación de autoridades a través del CPCCS, que creo que a los ecuatorianos nos ha traído más vergüenzas que nada, la gente los ve con muy buenos ojos. La gente dice, ay, qué bueno, pero qué bueno que por fin vamos a tener vamos a eliminarnos de los movimientos de papel o vamos a obligarles a los asambleístas que se sienten a trabajar. Entonces, yo creo que la consulta ha sido elaborada precisamente tomando en cuenta las preocupaciones más grandes de los ecuatorianos, que en definitiva son: necesitamos seguridad, necesitamos que nos dejen trabajar en paz, necesitamos empleo, y para eso también están las preguntas de seguridad, pero también esta indignación compartida contra una clase política que parece que se ha dado formas de decepcionarnos a los ecuatorianos, no solamente por actos de corrupción, sino también por su actuar, por su incapacidad de trabajar, por su incapacidad de producir. Entonces, es por eso que nosotros decimos esta es una consulta ciudadana, porque finalmente ha recogido esas preocupaciones de la ciudadanía y al final del día van a ser los ecuatorianos. No dependemos aquí de una Asamblea Nacional ni de ningún político. Somos los ecuatorianos quienes tenemos el poder de hacernos escuchar en las urnas a través de nuestro voto. Entonces, realmente que tenemos, creo yo, una oportunidad de oro para hacer cambios que por muchos años se han pedido, pero que nunca se han hecho porque afectaban a los movimientos políticos, y ahora tenemos esa oportunidad. Claro que sí, es notorio, no se ve una clase dirigente, incluso más allá de la política, una clase dirigente en general que está de espaldas a la realidad del país. Cada quien, ¿no?, cree que lo que
tiene que ver con su metro cuadrado, es la realidad y las necesidades de todos los ecuatorianos, y no es así. Gente mezquina que solamente pretende pues el beneficio para la argolla, para la gallada, y esas cosas no van pues generando un buen entorno. ¿Qué le contesta usted a quienes desde la otra orilla dicen esta es una trampa también que utiliza el gobierno, una forma de tenderle una trampa a los ecuatorianos? Hay quienes desde la oposición ven en el tema del referendo constitucional aquello, ¿no? O al menos es lo que esgrimen como razón principal para oponerse. ¿Qué le contesta usted a ellos? Bueno, yo creo que la oposición está muy disminuida ante una consulta que es tan fuerte como esta. Entonces, lo único que ellos han atinado a hacer es a decir que hay trampas en la consulta, pero hasta ahora no hemos encontrado realmente que nos puedan justificar dónde está la trampa. A ellos no les va a gustar que haya una consulta en donde se les quite su sustento de vida, que son los movimientos políticos. A ellos no les va a gustar que haya una consulta en donde por primera vez se exija transparencia en los movimientos políticos. Queremos ver quiénes les están financiando, quiénes son sus miembros. Queremos obligarles a los movimientos políticos a que vayan a vincularse con la ciudadanía, no que vayan solo cuando hay elecciones, sino que estén constantemente vinculados con la ciudadanía, que funjan como escuelas de pensamiento político. Entonces, claro que a ellos no les va a gustar y están encontrando de la manera más baja y mediocre, creo yo, de tratar de hacerles creer a los ecuatorianos que aquí hay trampas. Yo he sido insistente en mis conversaciones, en mis debates con la oposición, de decirles que nos avisen, que nos digan dónde está, por ejemplo, la trampa en la pregunta 1, en la pregunta 2. Y lo único que atinan a decir es que la trampa está en la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo sí quiero a quienes nos escuchan aclarar algo aquí. No nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano que concentra la capacidad de designar a más de 77 autoridades y que por años funcionó como el gran mecanismo que tuvo los gobiernos de turno, que tuvieron los gobiernos de turno, para anular el control hacia sus actos y tapar sus actos de corrupción. Claro, el fiscal era amigo, el contralor era amigo, y así manejaron la justicia y manejaron a los órganos de control por años. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es que, independientemente de quién esté en el poder, independientemente de quién sea gobierno, no exista esa capacidad de concentrar el poder de designar autoridades de esa forma. Y lo que estamos haciendo es creando un sistema en donde realmente existan pesos y contrapesos para que todos los ecuatorianos, los académicos y las funciones del Estado puedan estar en constante control de los actos de cada una, porque finalmente de eso se trata la democracia. Se trata de que hayan sistemas de control constante entre los poderes para que cuando uno se quiera pasar de la raya, el otro le pueda poner el pare. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, de desconcentrar el poder. Y claro que ellos eso no entienden, ellos no les gusta. Ellos no pueden comprender cómo es que hay una consulta sin trampa, porque ellos hicieron por años consultas con trampa. Entonces, para ellos no les cabe en la cabeza que exista la política con decencia, en donde lo único que se está buscando realmente es hacer las cosas bien. Entonces, creo que esa es mi respuesta. Mi respuesta es: ecuatorianos, informémonos porque nos están tratando de mentir. Así es, pesos, contrapesos y control entre las distintas funciones. Yo creo que así se va resumiendo pues el hecho de forjar verdadera democracia. Eduardo Mendoza Paladines con otras consultas para nuestra invitada, la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel. Querida Karen, una vez más gusto de saludarla. Buenos días. Esta semana estuvimos acá en el diálogo conversando en la tarde y hablamos, entre otras cosas, gracias por acompañarnos. Usted siempre tiene muy buena voluntad y gentileza con esto. Y hablamos de una encuesta de Ipsos. Ayer se publicó otra encuesta, en cambio, con clima social. Y voy a comentar un par de cositas. La mayor parte, en todas las preguntas, favorecen la tesis del sí, que es la que la mayor parte de los ecuatorianos tienen a bien. Pero hay dos preguntas, la 7 y la 8, que si bien tiene el sí 49.4 y la 8 54.8 y el no tiene 27.1 y 21.4,
tienen nulos de 7.4 y 7.3, pero sobre todo indecisión del 16.1 y 16.5. ¿Qué me huele a mí? ¿Qué me sabe? Que es lo que creo que hemos conversado y con Alberto, que hay que seguir hablando del tema, porque hay gente que percibe a la institución de la que hablamos como un rechazo y piensa que la están defendiendo, cuando lo que pasa es que hay que explicarle a la gente que eso es un tema constitucional que se hizo en la Asamblea Constituyente y no se la puede dar de baja si no es con una constituyente, con una enmienda, y la enmienda no va a pasar, ¿verdad, Karen? Sí, justamente en redes también a mí me preguntan por qué mejor no eliminan al Consejo de Participación Ciudadana. Para quienes nos escuchan y quienes no conocen, esto es un órgano que, como decía, designa autoridades y que fue la estrategia jurídica por años para controlar el país absolutamente. Y de lo cual no ha salido nada bueno. Hemos tenido un consejero que actualmente está preso por estafa, carnés falsos de discapacidad, contralores de 100 sobre 100, jueces de 100 sobre 100, que al final del día lo único que han hecho es promover la corrupción en vez de luchar contra ella. Y no se puede eliminar, como usted decía, porque para eliminarla se requiere un proceso de reforma parcial a la Constitución. Eso ha establecido la Corte Constitucional. Y el proceso de reforma parcial pasa por la Asamblea Nacional. Y ya se hizo ese proceso. Y la Asamblea Nacional dijo que no. Entonces ya sabemos que a los asambleístas, a los políticos no les interesa desaparecer ese consejo, porque claro, lo que les interesa es tratar de hacerse amigos de la mayoría de ese consejo, que son 4 personas, y a través de eso manejar al país. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un paso adelante en la lucha contra la corrupción, porque luchar contra la corrupción esta lucha comienza cuando tenemos autoridades independientes y preparadas y técnicas en los cargos de control. Entonces, claro que a los políticos eso no les interesa, porque lo que les interesa es que tengan al amigo que les esté tapando sus actos de corrupción. Y es por eso que creo que la pregunta que más digamos, más oposición tiene por parte de los movimientos y los partidos políticos, porque se les está quitando el mecanismo que tenían para recuperar el poder que habían perdido. Entonces, que no nos confundamos los ecuatorianos aquí, cuando sabemos que lo que queremos hacer en la consulta es darle un golpe fatal a ese órgano y quitarle ese poder, y lo que vamos a hacer es hacer un proceso democrático desconcentrado, imposible de cooptar. O sea, realmente para que uno pueda cooptar esos procesos, estamos dividiendo el poder completamente para que haya un control real entre las funciones del Estado. Y eso creo que es lo que más les duele por ejemplo, a la oposición, al correísmo. Eso les duele mucho porque ellos han tenido por muchos años la esperanza de cooptar esas instituciones para tapar todos los entramados de corrupción de los que han sido parte. En efecto, conversando esta mañana de domingo, Alberto Quintana, con Karen Sichel. Ella es asesora de la Presidencia de la República Jurídica y vocera en pro del sí de la consulta popular. Termina la consulta, la votación el 5 de febrero. Asumamos que gana la consulta, que gana la postura del Ecuador, porque creo que la postura del sí es la del Ecuador. ¿Qué viene, Karen Sichel? ¿Qué viene de allí? Viene mucho trabajo por delante. Hay que hablarles a los ecuatorianos con la verdad, y los problemas que tenemos en el Ecuador son muy complejos. Y yo lo he dicho antes, la consulta son 8 pasos adelante, son 8 herramientas potentes, pero a los ecuatorianos nos queda mucho por recorrer para construir y recuperar la paz. Pero los cambios serán inmediatos. Hablemos, por ejemplo, de la pregunta 2 de la Fiscalía General del Estado. Esa pregunta establece que en 30 días la fiscal va a poder ya designar a un consejo fiscal y va a tener los recursos para hacerlo, para poder contratar más fiscales. ¿Esto en qué nos ayuda a los ecuatorianos? Vamos a poder tener más servidores públicos investigando delitos, y va a poder también destituir a los fiscales que han cometido actos de corrupción. Al fiscal que, por ejemplo, pegó a su mujer en cámaras y actualmente sigue en funciones, podrá destituirlo y sancionarlo y sacarlo de la fiscalía. Entonces, en 30 días, aprobada la segunda pregunta, nosotros vamos a poder ver un cambio real en la Fiscalía General del Estado, teniendo más fiscales, limpiando la corrupción de la fiscalía. Lo que significa, en pocas palabras, para los ecuatorianos es mayor protección a las víctimas de delitos. Ustedes están en el Guayas. En el Guayas es la provincia a la que más fiscales les hacen falta más de 200 fiscales. Diana Tamaín dijo que faltaban como 560 hace 2 años, Karen, usted se recordará, hace 2 años viene pidiendo.
Y eso no es una coincidencia, o sea, ustedes lamentablemente en el Guayas viven una inseguridad altísima, altísima debido a la permanencia del narcotráfico. Entonces, a los narcotraficantes, a los criminales, no les interesa que hayan fiscales investigándoles. Entonces ahora ya no van a haber excusas, ahora van a tener que tener fiscales en el Guayas. ¿Y eso qué significa? A las personas que les roban, a las personas que son víctimas de cualquier tipo de delito, a las mujeres que son víctimas de violencia, por ejemplo, a quienes son víctimas de sicariato, a quienes, todo tipo de delitos van a poder ser tramitados más rápido porque van a tener más fiscales preparados investigando esos casos. Entonces es una reforma muy importante, estructural, que apuesta también a largo plazo, porque finalmente se van a beneficiar de esto todos los ecuatorianos. Asumamos que, para dejárselo claro a todos los ecuatorianos, Karen Sichel, la elección es el 5, normalmente en 30 días deberíamos haber evacuado todo, pero a veces en el contencioso se puede demorar 15 días más, pero a partir, yo digo, del 15 de marzo tenemos 30 días para comenzar a trabajar. Esto de la Fiscalía, que yo también creo, lo promovimos en el Comité de Reinstitucionalización, usted se lo recordará, es una cosa importante y básica. Yo no sé si Alberto tiene alguna inquietud más. Solamente algo, ¿no? Porque viniendo de la academia, la doctora Karen Sichel también, pues tiene esa visión, esa perspectiva que va muchísimo más allá. ¿Cómo? Entendiendo aquello, ¿no? Yo comparto de que esta iniciativa de consulta popular, de referendo constitucional, debe ser asumida como una iniciativa ciudadana, pero aquí vivimos también siempre, y claro, los actores políticos aprovechan como para tratar de llevar un reto tan importante para la sociedad civil, llevarlo a la arena del enfrentamiento político. ¿Cómo hacer algo adicional desde todos los espacios para que el pueblo termine de entender aquello, que es una iniciativa ciudadana, más allá que venga impulsada desde el sector gubernamental? Sí, yo creo que es importante como primer paso para hacer eso es que los ecuatorianos conozcan las preguntas, porque al final del día esta lucha por un Ecuador más seguro, por un Ecuador menos corrupto, por un Ecuador más cuidadoso del medio ambiente, es una lucha que debería unirnos a todos los ecuatorianos, independientemente de nuestra posición política. Por ejemplo, yo tuve esta semana la oportunidad de debatir con una asambleísta de UNES. La asambleísta de UNES estaba, por ejemplo, sacando ciertas denuncias de corrupción. Y yo le decía, es que si es que a usted le interesa que se investiguen estas denuncias, usted debería abogar por una fiscalía más autónoma e independiente, porque esto es lo que tenemos que entender. Esta consulta no beneficia al gobierno, sino que beneficia a los ecuatorianos y a las instituciones. Entonces, independientemente de qué posición política nosotros tengamos, que yo creo que es respetable y es en una democracia importante discrepar, todos deberíamos estar de acuerdo en que la fiscalía debería ser autónoma para que en cualquier caso, sin discriminar y sin preferencias políticas, pueda investigar delitos de corrupción o pueda investigar cualquier tipo de delito. Entonces yo creo que aquí deberíamos hacer un esfuerzo de madurez política. Tenemos la oportunidad para hacer un esfuerzo de madurez política y entender que los temas sobre los que se nos están consultando son mucho más importantes que cualquier discrepancia política, porque la consulta no tiene bandera política, no está hecho a favor de nadie ni en contra de nadie, simplemente está hecho a favor de los ecuatorianos. Y eso es, creo, algo muy importante que tenemos que comprender cuando vayamos a ejercer nuestro derecho al voto. Y coincidimos plenamente con usted. Karen, muchas gracias. Gracias por atendernos un domingo. Seguiremos conversando. Gracias por sus conceptos y un abrazo. Tenga buen domingo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy siempre presta a venir a conversar sobre la consulta y solamente para terminar, recordarles a los ecuatorianos que el 5 de febrero, en menos de un mes, vamos a tener la oportunidad de contestar 8 preguntas que buscan saber si es que queremos expulsar a criminales, tener más fiscales capacitados, tener menos políticos y cuidar nuestro medio ambiente. Que no nos olvidemos que eso es sobre lo que se nos está preguntando. Así que llamo al voto como un ejercicio cívico y consciente de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias también con Karen Sichel. Bueno, esta es nuestra segunda entrevista.